Siguiendo con los métodos para resolver ecuaciones no lineales, tenemos ahora el método de la falsa posición. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de este método con el método de la bisección? En el método de la bisección lo que hacíamos era partir los intervalos en dos partes iguales y ahí preguntar en cuál de los intervalos está nuestra raíz. Elegimos ese intervalo y volvemos a repetir el proceso. Entonces ahora una forma diferente de ir seleccionando intervalos nuevos es trazando una recta que une los dos extremos de los intervalos y a partir de ahí, donde intercepta esta recta al eje X va a ser nuestra iteración, nuestro valor de X. Entonces ahí nuevamente, como en el método de la bisección, se va a elegir qué hacer, si dónde está la raíz, a la izquierda o a la derecha de ese punto. Y se repite el proceso. La diferencia ahora es que esto va a permitir una mayor velocidad a la hora de iterar y encontrar la raíz. Pues acá tenemos lo que sería gráficamente el método de la falsa posición. Tenemos una función continua entre un intervalo a y b. La función pasa de signo negativo a positivo en ese intervalo, o sea, garantizamos por el teorema de Bolzano que existe una raíz en el medio. La diferencia es que ahora no vamos a dividir por la mitad, vamos a dividir en este punto en donde la recta que pasa por los puntos A, B de la curva intercepta el eje. ¿Y cómo va a encontrar ese punto? Se deduce nada más a partir de la ecuación de la recta. Acá tenemos lo que sería la relación de cómo encontrar la ecuación de una recta conociendo dos puntos. Los puntos conocidos son A, B, en X y FA acá en Y y FB también en B. Entonces, conociendo esos dos puntos, yo consigo determinar la pendiente de la curva ya de cálculo 1 y a partir de esa relación podemos determinar cuál es el valor. A partir de acá despejamos de todo esto lo que es nuestra función X y ahí conseguimos determinar simplemente a partir de los valores extremos de nuestro intervalo, o sea, conociendo A, B, FA y FB, son valores todos conocidos. Teniendo A y B, teniendo la función, podemos calcular FA y FB. A partir de eso calculamos nuestro valor de X que vamos a iterar. Entonces ahí sería la única diferencia en cómo calcular ese valor de X con respecto al método de la bisección. Una vez que hacemos esto, preguntamos nuevamente en cuál de los intervalos se va a cumplir que va a existir un cambio de variable, un cambio de signo de nuestra función, y ahí va a ser ese intervalo que vamos a elegir para la siguiente iteración. Bien, acá tenemos un pequeño algoritmo que no viene a ser más que una serie de pasos de cómo aplicar el teorema, aplicar este método, más bien dicho, método del punto falso o de la posición falsa. Esta parte, este PDF yo le voy a estar pasando para que puedan observar en detalle y para que puedan también copiar en sus cuadernos con mayor calma. Entonces también, como en el caso del método de la bisección, tenemos que el error va a estar definido solamente por la diferencia entre los valores de los extremos que vamos a ir cambiando mientras no se cumpla la condición de que sea menor a un cierto valor. Vamos a volver a iterar. Entonces seguimos todos estos pasos, que es lo que vamos a hacer ya para resolver el ejercicio. Muy bien, tenemos un ejemplo acá entonces. Para este caso, encontrar la raíz de la función
f de x igual a x logaritmo de x menos 1 en el intervalo 2, 3. Para un error de 10 a la menos 2. O sea, a, el módulo de a menos b o b menos a da lo mismo. Tiene que ser menor a este valor. Y mientras se siga haciendo esto mayor, vamos a tener que volver a iterar. Entonces acá tenemos el ejemplo. Partimos de a y b siendo 2 y 3. Empezamos con 2 y 3. Entonces esto de acá, como habíamos dicho en la clase anterior, va a ser nuestra iteración inicial. Calculamos a partir de a y b, f de a y f de b con esta función. Ya saben cómo hacer eso en la calculadora, guardando la función, asignándole un valor a x y reemplazando acá. Ahí calculamos el valor de f de a, f de b, teniendo esos 4 valores que aplican en esta ecuación. Reemplazan ahí y encuentran el siguiente valor de x. Ese va a ser el valor de x inicial, cuyo f de x da este valor acá. Calculan el error. Acá el error es 1, ¿verdad? 3 menos 2. Continúa siendo mayor que este valor, que es y a la menos 0,01. Para la siguiente vez, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos acá f de a, f de b y f de x. Recuerden que está en el medio de los dos. Y ahí tenemos que ver los valores, los signos de esos tres. ¿Dónde ocurre un cambio de signo? Entre a y entre b. Cambia de signo la función. Porque, claro, porque ahí empezamos. Pero ahora hay que comparar con f de x, que es el valor que está en el medio. F de x con f de a tienen signo igual, no cambia de signo. F de x con f de b tenemos negativo acá y positivo acá. O sea que al hacer producto de estos dos va a ser negativo. Entonces acá va a estar nuestra raíz en ese intervalo. O sea que entre b y x. Por lo tanto, tenemos ahí que x va a ser nuestro nuevo a, porque es de x a b. X es menor a b. Estaba en el medio, recuerden. Entonces x va a ser nuestro a y b va a seguir siendo b. Entonces el nuevo intervalo es 2,48 a 3. Teniendo ese nuevo intervalo, aplicamos, repetimos lo mismo, el mismo proceso. Calculamos f de a para este valor, f de b para este valor, que sigue siendo el mismo, como se puede ver acá. A partir de esos 4 valores, otra vez se reemplaza en la ecuación y obtenemos el siguiente valor de x. Entonces, acá calculamos nuevamente el valor de fx. Acá hay una diferencia. En este ejemplo, lo que consideramos como criterio de parada no es la diferencia entre a y b, aunque acá en el algoritmo debemos considerar eso. Lo que está considerando en este ejemplo es que el error, o sea, el valor de f de x sea menor a ese epsilon. ¿Por qué? Porque f de x, al ser el valor que nosotros estamos buscando, el valor de la raíz, es donde f de x igual a 0. Entonces acá el valor ya está cerca de 0 y es menor al valor del error que se consideró como criterio de parada. Entonces ahí termina ya en la primera iteración. Ahora, si este valor fuese menor, pueden hacer eso, pueden seguir ustedes el ejercicio, pueden seguir hasta 10 elevado a la menos 4 y van a seguir iterando acá, solamente a modo de práctica. Muy bien, acá tenemos otra vez algunas consideraciones. Lo que nos dice que podemos considerar como criterio para directamente el módulo de f de x, que es lo que hicimos acá, a diferencia de considerar este intervalo AB, porque estamos buscando la raíz, o sea, donde esto es lo más próximo posible a 0. Entonces, si queremos que los dos criterios de parada se cumplan simultáneamente, el método puede ser divergente. Esto es importante. Entonces, no es que vamos a tener dos criterios de parada, sino que directamente vamos a elegir uno de los dos criterios de parada. Eso a la hora del examen va a estar definido. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el criterio de parada? ¿Por la función o por el intervalo? Por la diferencia del intervalo. Entonces acá tenemos algunos de los casos
en donde, como pueden ver, para casos de que tenemos una curva así muy acentuada, lo que va a ocurrir es que como esto está mucho más arriba, es mucho más positivo que estos valores que están más negativos, lo que va a ocurrir es que esto de acá va a quedar fijo y vamos a tener, en cada iteración vamos a ir trazando una recta que va a ser cada vez más próxima a la raíz, pero manteniendo este valor fijo. Entonces se dan cuenta que cuanto más horizontal sea acá, nuestro método va a demorar más para encontrar una raíz. Y si le limitamos, por ejemplo, que el error sea la diferencia entre A y B, cuando el punto llega acá, A y B, siempre va a tener una diferencia mayor, o sea, una diferencia muy alta. Por eso dice el ejercicio de tener en cuenta a la hora de elegir el método de criterio de parada. Por eso es mejor considerar el valor de la función. Cuando la función más se aproxima a 0, es cuanto más cerca estamos de la raíz. Acá tenemos otro ejemplo también que pueden mirar más en detalle después en el PDF. Acá tenemos justamente un contraejemplo, pero nada más que para observar la velocidad con la que nuestro método va a llegar a una cierta solución. Haciendo la comparación entre el método de la disección y el método de la falsa posición, que es justamente uno de estos casos que tenemos acá, algo parecido a esto. Para una función de este tipo, x a la décima menos 1. Tenemos un gráfico de este tipo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se dan cuenta que este punto va a ser fijo. ¿Por qué? Porque es mucho más positivo que estos puntos. Y mientras vamos trazando las rectas, solamente vamos a variar acá. Vamos a variar nuestro A y nuestro B va a ser fijo. Y sin embargo, ¿qué va a ocurrir acá? La distancia entre A y B va a ser siempre grande. ¿Se entiende? Por lo tanto, ambos métodos van a llegar a una solución, ya sea método por la disección o método de la falsa posición. Sin embargo, el método de la falsa posición va a demorar mucho más por el formato acá de nuestra curva. Vamos a tener este valor fijo y acá estas rectas son muy parecidas todas. Entonces vamos a tener varias iteraciones hasta llegar al punto de la raíz, que es el punto 1. Siempre vamos a tener que van a estar muy separados y que el valor está muy diferente a 0. Ninguno de los criterios se cumple para parar. Entonces este es un caso muy específico en donde el método de la falsa posición va a ser muy lento con respecto al método de la bisección, que va a llegar a una solución más rápido que esto. Bueno, más adelante vamos a estudiar eso de cuáles métodos son mejores para cada caso.